Maestra atea humilla a una estudiante negra por su fe. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Introducción al entorno escolar. Ana Sofía entró al aula con la cabeza en alto, sosteniendo en sus manos una Biblia que había pertenecido a su abuela. Su fe cristiana era una herencia preciada, un refugio que le daba fuerza en un entorno que a menudo la hacía sentir pequeña. Aunque era una estudiante destacada, su piel negra y sus creencias la convertían en el blanco de miradas inquisitivas en la escuela, especialmente de la profesora Martínez, quien siempre encontraba una excusa para ridiculizarla. Esa mañana, el ambiente estaba cargado de una tensión que Ana Sofía no podía explicar, pero que intuía. La profesora Martínez, una mujer de porte severo y discursos cargados de sarcasmo, comenzó la clase con su típica autoridad. Al notar la Biblia en el escritorio de Ana Sofía, no pudo evitar lanzar un comentario que hizo eco en toda la sala. ¿Qué hace ese libro aquí? Pensé que este era un lugar para aprender ciencia, no supersticiones. Las risas de algunos compañeros resonaron como cuchillos en el silencio que siguió. Ana Sofía sintió el calor en sus mejillas, pero se aferró a su fe con una dignidad silenciosa. Mientras avanzaba la lección, la profesora encontró múltiples oportunidades para hacer alusiones indirectas al fanatismo religioso. Cada palabra se sentía como una aguja, pero Ana Sofía permaneció firme, sabiendo que su valor no estaba en responder con ira, sino en mantenerse fiel a sí misma. Sin embargo, las palabras comenzaron a calar, y el día se sintió interminable, como una prueba para su espíritu. Al final de la clase, mientras recogía sus cosas, Ana Sofía notó que algunos de sus compañeros la miraban con compasión, mientras otros evitaban cruzar sus ojos con los de ella. Aunque las palabras de la profesora la habían herido profundamente, decidió que no dejaría que esa humillación definiera quién era. Con la Biblia en sus manos y una oración en su corazón, salió del aula preguntándose si alguna vez habría justicia en un lugar que parecía tan injusto. Capítulo 2. Relaciones y tensiones. Esa tarde, Ana Sofía llegó a casa con el peso de la humillación todavía en sus hombros. Su madre, siempre perceptiva, la observó con una mezcla de preocupación y ternura. ¿Cómo estuvo la escuela hoy, hija?, preguntó mientras preparaba el almuerzo. Ana Sofía dudó un momento antes de responder. No quería preocupar a su madre ni causar problemas, pero el dolor en su pecho la impulsó a hablar. La profesora Martínez dijo cosas sobre mi Biblia, cosas que me hicieron sentir mal. La madre suspiró, entendiendo al instante la gravedad de la situación. Mientras tanto, el padre de Ana Sofía, el director de la escuela, estaba en su oficina revisando informes. Desconocía completamente lo sucedido en clase, pero sentía que algo andaba mal. Como líder de la comunidad cristiana local, había trabajado arduamente para fomentar el respeto y la inclusión, pero sabía que no todos compartían esos valores. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Ana Sofía en silencio, con la Biblia abierta en su regazo. ¿Todo bien, hija?, preguntó, pero ella solo asintió con una sonrisa forzada. No estaba lista para contarle. En la escuela, las cosas no eran mejores. La profesora Martínez, a pesar de su reputación como una docente estricta y exigente, solía demostrar una clara inclinación hacia los estudiantes que encajaban en sus estándares culturales y sociales. Ana Sofía, con su piel oscura y sus creencias, era todo lo que ella rechazaba, aunque nunca lo expresara abiertamente. Ese rechazo implícito era suficiente para que muchos compañeros de clase también mantuvieran su distancia, temerosos de convertirse en el próximo objetivo de las críticas de la profesora. Sin embargo, no todos en la clase eran indiferentes. Samuel, un compañero de Ana Sofía, había notado la injusticia y sentía admiración por la valentía de ella al no renunciar a sus principios. Una tarde, durante el recreo, se acercó a Ana Sofía y le dijo en voz baja: «Lo que hizo la profesora no estuvo bien. Si necesitas algo, cuenta conmigo». Aunque eran pocas palabras, ese gesto de solidaridad fue un pequeño rayo de luz en la oscuridad que Ana Sofía estaba enfrentando. Capítulo 3. Gatillo del conflicto. El miércoles siguiente, la profesora Martínez decidió llevar su hostilidad un paso más allá. Durante una actividad en clase, notó nuevamente la Biblia en el escritorio de Ana Sofía y, esta vez, no se limitó a comentarios sutiles. Caminó hacia ella, tomó la Biblia sin permiso y la levantó para que todos la vieran. ¿Qué hacemos con esto, clase? ¿Deberíamos utilizarlo como material de estudio o como adorno?, dijo con una sonrisa burlona. Las risas llenaron la sala,
pero Ana Sofía permaneció inmóvil, sintiendo que sus manos temblaban de rabia e impotencia. Señorita Martínez, por favor, devuélvame mi Biblia, dijo Ana Sofía con una voz firme pero respetuosa, desafiando la autoridad de la profesora. Sin embargo, su petición fue ignorada. La profesora comenzó a leer en voz alta algunos versículos, pero los distorsionó para hacerlos sonar ridículos. Ana Sofía no podía creer lo que estaba sucediendo. Su fe, algo tan personal y valioso, estaba siendo destrozada frente a todos. Al final de la clase, Ana Sofía salió del aula con lágrimas en los ojos, aferrándose a su Biblia como si fuera su única defensa. En ese momento, decidió que no podía guardar silencio más. Esa noche, mientras cenaban, contó todo a su padre. Papá, la profesora Martínez tomó mi Biblia y se burló de mí frente a todos. Me siento tan humillada, dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su padre, que siempre había sido una figura tranquila y reflexiva, sintió una mezcla de indignación y dolor al escuchar las palabras de su hija. Esa noche, el director no pudo dormir. Como líder de la escuela, sabía que tenía que actuar, pero como padre, sentía la necesidad de proteger a su hija. Decidió investigar más antes de confrontar a la profesora, pero en su corazón ya sabía que la situación era insostenible. Algo tenía que cambiar. Capítulo 4. Decisión y resistencia interna. Esa noche, Ana Sofía pasó horas en su cuarto mirando su Biblia sobre el escritorio. Cada página parecía susurrarle palabras de consuelo, recordándole que la fe era su refugio. Sin embargo, la humillación sufrida la hacía dudar. ¿Cómo podía defender su fe en un entorno tan hostil? Mientras sostenía el libro con manos temblorosas, sintió una mezcla de miedo y determinación. Recordó las palabras de su abuela: nunca permitas que apaguen tu luz, incluso si el mundo entero se vuelve contra ti. Esa memoria la fortaleció. Decidió que no se escondería más y que enfrentaría las consecuencias de hablar. Al día siguiente, se levantó más temprano que de costumbre, rezó una oración silenciosa y salió hacia la escuela con la Biblia firmemente sujeta en su mochila. Al llegar al aula, el ambiente parecía aún más tenso que de costumbre. La profesora Martínez la observó con una sonrisa fría, como si estuviera esperando una oportunidad para atacar de nuevo. Ana Sofía tomó asiento en silencio, sintiendo las miradas de algunos compañeros clavadas en su espalda. Durante la clase, la profesora aprovechó cualquier ocasión para lanzar indirectas mordaces sobre la ignorancia y la superstición. Pero esta vez, Ana Sofía no bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza mientras mantenía una postura firme, recordándose que su dignidad no dependía de la aprobación de los demás. Cuando la campana sonó para el recreo, Ana Sofía recogió sus cosas y salió del aula rápidamente. Caminó hacia un rincón tranquilo del patio, donde solía leer en paz. Sin embargo, esta vez, su momento de calma fue interrumpido por un grupo de compañeros liderados por Clara, una de las estudiantes más influyentes de la clase. ¿Por qué sigues trayendo esa Biblia si sabes que solo te va a causar problemas?, preguntó Clara con una mezcla de curiosidad y desprecio. Ana Sofía respiró profundamente antes de responder: porque representa quién soy. No voy a renunciar a eso, incluso si algunos no lo entienden. Aunque sus palabras fueron dichas con calma, cada una llevaba una carga de desafío que dejó a Clara sin palabras. Al terminar el día escolar, Ana Sofía encontró a su padre esperándola fuera de la oficina del director. Él había pasado la tarde investigando discretamente las acciones de la profesora Martínez, hablando con otros estudiantes y reuniendo información. Cuando Ana Sofía lo vio, sintió una mezcla de alivio y temor. «Hija, necesito que me cuentes todo lo que ha pasado», dijo él con voz seria pero amable. Ana Sofía vaciló un momento antes de relatar cada detalle de las humillaciones que había sufrido. Su padre escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, mientras su expresión se endurecía con cada palabra. «Esto no quedará así», aseguró al final, dejando a Ana Sofía con la esperanza de que finalmente habría justicia. Capítulo 5. La primera confrontación. Al día siguiente, el director llegó temprano a la escuela con el semblante serio y decidido. Había pasado la noche reflexionando sobre cómo abordar la situación de manera justa, sin dejar que su rol de padre interfiriera en su deber profesional. Antes de entrar a su oficina, se aseguró de revisar los informes de comportamiento y las quejas anteriores sobre la profesora Martínez. Aunque no había denuncias formales, encontró patrones de favoritismo y actitudes cuestionables que habían sido reportados de forma anónima por algunos estudiantes. Esto fortaleció su resolución. Sabía que debía actuar con cautela, pero con firmeza,
para corregir lo que claramente era un problema más profundo. En clase, Ana Sofía intentaba concentrarse mientras la profesora Martínez comenzaba su lección. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los ataques comenzaran nuevamente. Parece que algunos estudiantes piensan que pueden traer sus creencias personales al aula como si fueran la única verdad, dijo la profesora, mirando directamente a Ana Sofía. Las risas de algunos compañeros resonaron una vez más, pero esta vez, Ana Sofía no estaba sola. Samuel, sentado al otro lado de la sala, levantó la mano y respondió, con todo respeto, profesora, creo que todos tenemos derecho a nuestras creencias. No veo cómo eso afecta nuestra educación. La sala quedó en silencio, sorprendida por la valentía de Samuel. La profesora, claramente molesta, ignoró el comentario y continuó con la lección. Pero la incomodidad en el aula era palpable. Algunos estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando las palabras de la profesora. Ana Sofía sintió un pequeño rayo de esperanza al ver que no todos permanecían en silencio ante la injusticia. Al final de la clase, la profesora se dirigió a Ana Sofía directamente. Si estás tan apegada a ese libro, tal vez deberías reconsiderar si este es el lugar adecuado para ti. Las palabras fueron como un golpe, pero antes de que Ana Sofía pudiera responder, la puerta del aula se abrió y el director entró. La presencia del director cambió instantáneamente el ambiente. Señorita Martínez, necesito hablar con usted en mi oficina ahora mismo, dijo con tono firme. La profesora, claramente sorprendida, intentó protestar, pero el director la interrumpió. Es una cuestión urgente. Por favor, acompáñeme. La clase observó en silencio cómo la profesora salía del aula con una expresión de frustración en el rostro. Ana Sofía se quedó en su asiento, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por primera vez, sintió que la balanza podía inclinarse a su favor, pero sabía que aún quedaba mucho por resolver. Capítulo 6. Revelaciones y nuevas tensiones. En la oficina del director, el ambiente estaba cargado de tensión. La profesora Martínez se sentó frente a él, claramente incómoda, mientras el director abría una carpeta con las denuncias recopiladas. Señorita Martínez, comenzó con voz firme, he recibido información preocupante sobre su trato hacia Ana Sofía y otros estudiantes. Específicamente, reportes de humillaciones públicas y comentarios fuera de lugar. La profesora intentó justificarse. Director, mi única intención es promover la disciplina y la neutralidad en el aula. Algunos estudiantes traen consigo influencias que distraen a los demás. Pero su tono defensivo solo reforzó la gravedad del problema. Mientras tanto, en el aula, la ausencia de la profesora generó murmullos entre los estudiantes. Clara, quien solía liderar las bromas hacia Ana Sofía, murmuró en voz baja, seguro que la están regañando por culpa de esa Biblia. Samuel, sentado cerca, respondió con firmeza, no es por la Biblia, es por su actitud. Nadie debería ser humillado de esa manera. Su comentario hizo que varios estudiantes lo miraran con admiración, aunque otros, como Clara, se mantuvieron en silencio, incomodados por el cambio de dinámica en el grupo. La conversación en la oficina continuaba con intensidad. El director, decidido a no dejar pasar la situación, mostró pruebas de las quejas previas. Lo que sucede en su aula va más allá de la disciplina. Es evidente que ciertos comentarios cruzaron la línea del respeto profesional. Este comportamiento no refleja los valores que promovemos en esta institución. La profesora Martínez comenzó a inquietarse visiblemente, consciente de que su posición estaba en riesgo. Prometo que revisaré mi comportamiento, director, dijo con tono apaciguador, aunque por dentro hervía de frustración. Al final de la reunión, el director decidió que era necesario un monitoreo más cercano del aula y sugirió una reunión entre la profesora, Ana Sofía y otros estudiantes afectados. Mientras salía de la oficina, la profesora Martínez no pudo evitar lanzar una mirada gélida hacia el aula, donde Ana Sofía, ajena a lo ocurrido, continuaba leyendo su Biblia en silencio. Aunque el director había intervenido, Ana Sofía sabía que el camino hacia el respeto no sería fácil, pero su fe seguía siendo su guía. Capítulo 7. Escalada de conflicto. La profesora Martínez regresó al aula al día siguiente con un aire distinto. Aunque trataba de ocultarlo, era evidente que la conversación con el director la había afectado. Durante la clase, evitó dirigir la mirada hacia Ana Sofía, pero sus comentarios seguían siendo indirectamente hostiles. Espero que hoy podamos concentrarnos en lo verdaderamente importante, la educación, no distracciones innecesarias, dijo al iniciar la lección.
Algunos estudiantes miraron a Ana Sofía, mientras otros optaron por ignorar el comentario. Ana Sofía, por su parte, se mantuvo tranquila, aferrándose a su Biblia dentro de su mochila como si fuera su escudo. Durante el recreo, Clara y su grupo de amigos se acercaron a Ana Sofía en el patio. ¿De verdad crees que todo esto es necesario?, preguntó Clara con una mezcla de desdén y curiosidad. Solo estás complicando las cosas para todos nosotros. Ana Sofía, con la calma que la caracterizaba, respondió, no estoy complicando nada. Solo estoy defendiendo lo que creo. Samuel, que había estado observando la situación desde lejos, se unió al grupo. Clara, ¿por qué te molesta tanto que Ana Sofía sea fiel a sus principios? ¿Acaso eso te afecta en algo? Clara, visiblemente incómoda, no encontró una respuesta y se alejó, dejando a Ana Sofía y Samuel con un pequeño grupo de estudiantes que comenzaban a mostrar apoyo. Esa tarde, el director convocó a una reunión con Ana Sofía y la profesora Martínez en su oficina. Al entrar, Ana Sofía sintió como su corazón latía con fuerza, pero se mantuvo firme. He llamado a esta reunión para aclarar la situación y garantizar que haya respeto mutuo en el aula, comenzó el director. La profesora Martínez, aunque reacia, tuvo que admitir que algunos de sus comentarios podían haber sido inapropiados. Sin embargo, intentó justificarse diciendo que solo buscaba mantener la disciplina. Señorita Martínez, la disciplina no se logra mediante la humillación. Este es un espacio de aprendizaje, no un lugar para imponer sus prejuicios personales, replicó el director, dejando claro que no habría tolerancia para futuras faltas de respeto. Al final de la reunión, la profesora Martínez se disculpó de manera superficial, pero Ana Sofía sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sin embargo, esa disculpa, aunque mínima, marcó un cambio. Al salir de la oficina, Ana Sofía sintió una chispa de esperanza. No estaba sola en su lucha, y eso la fortalecía. Gracias por creer en mí, dijo a su padre antes de regresar a casa. Él le respondió con una sonrisa, siempre voy a creer en ti, hija. Nunca lo olvides. Capítulo 8. Momento de revelación y derrota temporal. Los días posteriores a la reunión fueron tensos. La profesora Martínez, aunque más cuidadosa en sus palabras, no ocultaba su incomodidad hacia Ana Sofía. Durante una clase de literatura, aprovechó un análisis sobre la superstición en la historia para lanzar un comentario velado. Es interesante cómo algunas personas aún prefieren aferrarse a creencias arcaicas en lugar de abrirse al conocimiento real, dijo, mirando fugazmente en dirección a Ana Sofía. Esta vez, la reacción en el aula fue diferente, un silencio pesado llenó el ambiente, como si incluso los estudiantes que antes la apoyaban comenzaran a cuestionar su actitud. Ana Sofía sintió una punzada en el pecho, pero decidió no responder. En su interior, luchaba con el cansancio emocional de enfrentar constantemente esta hostilidad. En el recreo, Ana Sofía se refugió en el rincón del patio donde solía leer su Biblia. Sin embargo, su calma fue interrumpida por Clara y su grupo. ¿Sigues con lo mismo? Tal vez deberías aceptar que no encajas aquí, dijo Clara con una sonrisa sarcástica. Esta vez, Samuel no estaba cerca para intervenir. Ana Sofía, sintiendo el peso de las palabras, respondió con voz firme, no estoy aquí para encajar. Estoy aquí para aprender, igual que tú. Aunque su respuesta fue valiente, al irse del lugar sintió que las fuerzas comenzaban a fallarle. La constante presión estaba agotando su espíritu. Esa noche, en casa, Ana Sofía habló con su madre, buscando consuelo. ¿Por qué Dios permite que esto pase si estoy haciendo lo correcto?, preguntó con lágrimas en los ojos. Su madre la abrazó con ternura y respondió, Dios nunca dijo que el camino sería fácil, hija. Pero cada vez que enfrentas estas pruebas con fe, demuestras tu verdadera fortaleza. Recuerda, incluso las tormentas más fuertes pasan. Aunque las palabras de su madre le dieron algo de consuelo, Ana Sofía sentía que su límite estaba cerca. Por primera vez, consideró la posibilidad de guardar su Biblia y evitar más confrontaciones. Al día siguiente, Ana Sofía llegó al aula con un vacío en el corazón. Mientras colocaba su mochila en el escritorio, sintió que algo estaba cambiando en ella. La constante lucha había desgastado su confianza, y por primera vez pensó en renunciar a lo que creía. Pero entonces, al abrir su mochila, encontró una nota que Samuel había dejado sin que ella lo notara. Tu fe es tu fuerza, no dejes que nadie te la quite. Estoy contigo. Esas palabras, simples pero llenas de apoyo, fueron un recordatorio de que no estaba sola. Aunque todavía se sentía derrotada, algo en su interior comenzó a reavivarse.
Capítulo 9. Reviravolta principal en Nova de Terminacao. Ana Sofía llegó a la escuela con una energía distinta. Aunque todavía sentía las cicatrices emocionales de los días anteriores, la nota de Samuel había encendido una chispa en ella. Decidió que no escondería más su Biblia, que sería un símbolo visible de su fe y de su resistencia. Entró al aula con la cabeza en alto y colocó la Biblia sobre su escritorio, desafiando silenciosamente cualquier mirada o comentario que pudiera surgir. Esta vez, en lugar de sentir miedo, experimentó una sensación de empoderamiento que nunca antes había conocido. La profesora Martínez no tardó en notar la presencia de la Biblia. Frunció el ceño, pero al recordar la advertencia del director, optó por ignorarla al principio. Sin embargo, su irritación creció cuando algunos estudiantes comenzaron a interesarse por lo que Ana Sofía estaba leyendo. Durante un momento de trabajo individual, Samuel se acercó y, en voz baja, preguntó, ¿qué estás leyendo hoy? Ana Sofía sonrió y le mostró un pasaje sobre la fuerza en la adversidad. Pronto, otros estudiantes, curiosos, se unieron a la conversación. La clase, que antes se había unido en su mayoría al silencio o al desprecio, comenzó a transformarse en un espacio donde Ana Sofía ya no era vista como un objetivo fácil. Mientras tanto, el director decidió dar un paso más en su defensa de Ana Sofía. Convocó una asamblea general para abordar los valores de la escuela y promover un ambiente de respeto e inclusión. Durante su discurso, habló sobre la importancia de aceptar las diferencias y aprender de ellas, señalando que cada estudiante tiene derecho a expresarse sin miedo a la discriminación. Aunque no mencionó directamente a la profesora Martínez, su mensaje fue claro. Muchos estudiantes y profesores salieron de la reunión reflexionando sobre sus propias actitudes. Esa tarde, Clara se acercó a Ana Sofía durante el recreo, pero esta vez no con sarcasmo, sino con curiosidad genuina. ¿Por qué sigues trayendo esa Biblia? ¿No te cansas de todo lo que te hacen pasar?, preguntó, pero su tono era diferente, menos agresivo. Ana Sofía respondió con serenidad, la Biblia no es solo un libro para mí. Es mi fortaleza, mi guía. Si dejo de traerla, sería como rendirme, y no estoy dispuesta a hacerlo. Clara no respondió de inmediato, pero su expresión cambió. Por primera vez, parecía estar cuestionando su propia postura. Ana Sofía sintió que su determinación no solo la estaba fortaleciendo a ella, sino que también comenzaba a impactar a quienes la rodeaban. Al final del día, la profesora Martínez, molesta por los cambios en la dinámica del aula, decidió confrontar al director nuevamente. Sin embargo, él se mantuvo firme. Este no es un lugar para imponer opiniones personales, señorita Martínez. Nuestra misión es educar y respetar a todos los estudiantes por igual, declaró. Aunque frustrada, la profesora entendió que ya no tenía el poder absoluto que antes sentía. Ana Sofía, sin saberlo, estaba cambiando no solo su entorno, sino también el sistema que antes la había oprimido. Capítulo 10. Preparativos para el confronto final. Ana Sofía despertó esa mañana con un sentimiento renovado. La semana había sido una batalla constante, pero los pequeños cambios que notaba a su alrededor le daban fuerzas para continuar. Mientras se preparaba para ir a la escuela, su madre entró en su habitación con una sonrisa cálida y le dijo, hoy tienes la oportunidad de mostrarles quién eres realmente. No te olvides de que no estás sola. Esas palabras resonaron en el corazón de Ana Sofía, quien decidió que enfrentaría lo que viniera con la cabeza en alto. En la escuela, el director reunió a los profesores en una reunión para reforzar los valores de respeto e inclusión. Aunque no mencionó directamente a la profesora Martínez, su discurso dejó claro que no toleraría más incidentes de discriminación o humillación. Como educadores, nuestra tarea no es solo enseñar materias, sino también formar personas con valores sólidos. Cada palabra que decimos tiene un impacto, y debemos asegurarnos de que sea positivo, enfatizó. Algunos profesores asintieron con aprobación, mientras que Martínez permaneció en silencio, claramente molesta. En el aula, Ana Sofía notó que algo estaba cambiando en la actitud de sus compañeros. Clara, quien solía liderar los comentarios sarcásticos, comenzó a interactuar con ella de manera más neutral. Aunque todavía no había un acercamiento sincero, Ana Sofía lo interpretó como un pequeño triunfo. Por otro lado, Samuel, siempre a su lado, le recordó en voz baja, hoy es un buen día para demostrarles tu fortaleza. Esas palabras llenaron a Ana Sofía de determinación. Al final de la clase, la profesora Martínez no pudo contenerse más. Decidió lanzar un último comentario sarcástico sobre las prioridades mal colocadas de algunos estudiantes. Sin embargo, esta vez,
Ana Sofía respondió con voz firme y serena: profesora, mis prioridades son claras: aprender, crecer y ser fiel a quien soy. No creo que eso interfiera con mi educación. La clase quedó en silencio. Por primera vez, la profesora Martínez no tuvo una respuesta rápida, y el impacto de las palabras de Ana Sofía resonó en cada rincón del aula. Capítulo 11. Confronto final y clímax. La tensión en el aula alcanzó su punto máximo durante una actividad grupal. La profesora Martínez, en un intento por recuperar el control, asignó a Ana Sofía una tarea menor, claramente intentando minimizar su participación. Sin embargo, varios estudiantes, incluidos Samuel y Clara, se levantaron para defenderla. Profesora, Ana Sofía merece participar como todos nosotros, dijo Samuel, mirando a Martínez con firmeza. Clara, en un giro inesperado, agregó: no tiene sentido seguir haciendo esto. Todos merecemos respeto. La clase se unió en un coro de apoyo, dejando a la profesora sin argumentos. Esa misma tarde, el director organizó una asamblea especial para reconocer el valor y la resiliencia en la comunidad estudiantil. Durante el evento, Ana Sofía fue invitada a hablar. Con la Biblia en la mano, se dirigió al auditorio lleno de estudiantes y profesores. No siempre es fácil defender lo que crees, especialmente cuando enfrentas oposición. Pero aprendí que ser fiel a ti mismo es lo que realmente te da fuerza. Gracias a quienes me apoyaron, y espero que todos aprendamos a respetarnos más, dijo con voz clara y segura. Su discurso fue recibido con un aplauso unánime. Mientras el evento concluía, la profesora Martínez fue llamada nuevamente a la oficina del director. Esta vez, la conversación fue definitiva. Señorita Martínez, su comportamiento no refleja los valores de esta institución. Considero necesario tomar medidas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, declaró el director, dejando claro que no habría más tolerancia para su actitud. Ana Sofía, al salir de la asamblea, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Su lucha había tenido un impacto más grande del que imaginaba. No solo había defendido su fe, sino que había iniciado un cambio en la escuela, inspirando a otros a alzar la voz contra la injusticia. Capítulo 12. Resolucao e epílogo. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, como si fuera un reflejo del cambio que se había gestado en la escuela. Ana Sofía caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, notando las miradas respetuosas de sus compañeros y profesores. Aunque su lucha había sido ardua, sabía que había valido la pena. La asamblea del día anterior no solo había marcado un momento importante en su vida, sino que también había transformado el ambiente de la institución. Las conversaciones en los pasillos ya no giraban en torno a las diferencias, sino al respeto mutuo y la importancia de ser auténticos. En el aula, la ausencia de la profesora Martínez se hacía evidente. La dirección había decidido reemplazarla temporalmente mientras se evaluaban las denuncias en su contra. Aunque algunos compañeros parecían incómodos con la situación, Ana Sofía sentía que finalmente se hacía justicia. Durante una actividad grupal, Clara se acercó a ella con una sonrisa tímida. Quiero disculparme por todo, dijo con sinceridad. Fui injusta contigo, y lo siento. Ana Sofía la miró con ternura y respondió: todos cometemos errores, Clara. Lo importante es aprender de ellos. Ese intercambio, breve pero significativo, simbolizaba el comienzo de una nueva etapa. En casa, Ana Sofía compartió con su familia los detalles de lo ocurrido. Su madre, emocionada, la abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Has demostrado una valentía que pocos tienen. Su padre, por otro lado, reflexionaba sobre cómo la situación había puesto a prueba no solo a su hija, sino también su propio liderazgo como director. Ana Sofía, gracias por recordarme por qué hacemos esto. El cambio comienza con pequeñas acciones, y tú has iniciado algo importante, dijo, con los ojos llenos de orgullo. La familia celebró esa noche, no con grandes gestos, sino con una cena simple llena de gratitud y unión. El epílogo de la historia llegó una semana después, durante una nueva asamblea escolar organizada para fomentar los valores que Ana Sofía había defendido. Ella fue invitada a dar unas palabras finales. Subió al escenario, respiró hondo y dijo: este no es el final, sino el principio de algo más grande. Todos tenemos el poder de cambiar nuestro entorno si decidimos actuar con fe y convicción. Nunca dejen que nadie apague su luz. Su discurso fue recibido con una ovación de pie. Ana Sofía, con su Biblia en la mano y una sonrisa en el rostro, entendió que su lucha había transformado no solo su vida, sino la de muchos a su alrededor. Así,
La historia de una estudiante que defendió su fe se convirtió en un símbolo de valentía y esperanza, dejando una lección inolvidable para todos los que la rodeaban.